estar contando esto y muchísimo más, porque hoy día vamos a hablar acerca de las iglesias en el siglo XIX. Así que ya sabes, si quieres dar tu pregunta, tu comentario, adelante con toda confianza. Vamos a hablar sobre este tema muy interesante, que esto es historia, historia humana, historia pura. No podemos separar la historia humana de una historia cristiana o una historia religiosa. No, todo está dentro de la historia humana porque está conformada por humanos. Bueno, vamos a dar la bienvenida al profesor Martín Aisicovich. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, bienvenido, listos para aprender. Ya como le comentaba a la gente, vamos a estar tratando este tema el día de hoy. Arrancamos con la introducción para el tema de las iglesias en el siglo XIX. Sí, es muy interesante el tema, bueno, para los que nos gusta, ¿no?, la historia, pero también para las personas que puedan, digamos, dedicarse al estudio de la Biblia o a la teología, porque el siglo XIX marcó bastante marcó bastante la impronta a muchas denominaciones cristianas. Mucha gente, miles de personas o millones, ¿no?, porque si pensamos en todo el mundo es así, asisten a iglesias, a templos, a cultos, sin saber quizás la historia de la denominación a la cual están perteneciendo. Generalmente la gente ingresa a una congregación por una infinita variedad de causas, ¿no? Puede ser una depresión, puede ser que ya estaba incorporada porque los padres iban ahí, puede ser que conoció a alguien justamente que lo llevó a la congregación, puede ser que pasaba y vio el frente de la iglesia y entró, puede ser que a través de las redes sociales. Hoy día está todo muy, en boga con respecto a esto de lo que es la globalización también de la fe. Entonces, a veces las personas no preguntan o no les dicen, quizás, ¿no? O es como que no hay mucho interés acerca de cuándo nació ese pensamiento al cual ellos están adhiriendo. Pero es interesante porque, por ejemplo, para dar el caso, ¿no?, las iglesias pentecostales, cuando uno, digamos, entra en el estudio de la teología pentecostal, por así decirlo, el pentecostal lo que refiere es que el nacimiento de la iglesia pentecostal está dado en el libro de Hechos de los Apóstoles, con la recepción del Espíritu Santo en el aposento alto. Digamos que un pastor protestante o un teólogo protestante pentecostal te va a plantear que, bueno, no hay una raíz propia del siglo XVIII, XIX, en el XX, sino que la raíz espiritual, que para ellos es la más importante, está dada en el siglo I. Con lo cual, bueno, ya está. Todo lo demás que vino después es historia. Vos bien decías, no hay una historia separada de otra, sino que hay una sola historia, que es la historia humana, básicamente. Pero bueno, por ejemplo, el pentecostalismo, sus raíces las encuentra en el aposento alto. Bien, sin embargo, esa tradición pentecostal va a surgir plenamente en el siglo XIX, en Estados Unidos. Es ahí donde, después de haber pasado toda la Edad Media, los principios de la modernidad, y la formación del protestantismo, es ahí donde después en Estados Unidos, luego de la historia que ya hemos comentado y demás, va a surgir entonces la iglesia pentecostal, en una variedad muy grande de denominaciones. Por otro lado, si yo voy a otros grupos, ¿no? Hablamos de los metodistas, que en la Argentina hay, por supuesto, una gran cantidad, y también en otros lados del mundo han hecho mucha misión, sobre todo en el África también. Y bueno, el metodismo nace con los hermanos Wesley, fines del 18, y ya en el 19 son los metodistas. Es un nombre que se les dio, que era un poco una broma que se les hacía a ellos, porque eran metódicos en cuanto a la vida religiosa, a la fe, a la práctica espiritual, y ese nombre de ser metódicos les quedó, y bueno, son la iglesia metodista, con una gran ética y grandes principios morales que tenían que ver con la formación de ciudadanos
honestos y demás, ¿no? En las sociedades modernas, sobre todo, por supuesto, en Estados Unidos también. Bueno, acá por dar 2 ejemplos nomás, ¿no? De todo esto que después, de alguna manera, vamos a ir ahondando. Ya la semana que viene vamos a empezar a trabajar puntualmente sobre algunas denominaciones para ver cuáles son las creencias típicas que tienen, cuáles son las doctrinas, a modo de observación, a modo de, digamos, de conocimiento, no de emitir un juicio ni positivo ni negativo, sino básicamente, por supuesto, uno siempre rescata lo positivo, pero sino básicamente para conocer un poco de su historia. Ahora, si hablamos del siglo XIX, como estamos trabajando en historia, tenemos que remontarnos un poco más atrás. Generalmente cuando se habla de la reforma protestante o la reformación de la fe cristiana que se inició con Martín Lutero, con Juan Calvino y otros más, siempre nos remitimos al siglo XVI, básicamente ahí el inicio de la reforma. Sin embargo, dentro de lo que fue el proceso religioso medieval, también hubo reformas importantes, como también hubo pensadores que intentaron mantener el sentido propio y espiritual de la fe cristiana, y abadías, o sea, digamos monasterios o personas particulares, teólogos, intentaron siempre mantener los principios de la fe bien establecidos. Lo que hizo la Reforma Protestante fue adelantarse a lo que después hizo la Contrarreforma de Trento católica, o sea, presentó una renovación de la fe en relación a ciertos principios que luego van a quedar en las iglesias decimonónicas, por ejemplo, del siglo XVIII y del siglo XIX. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar la raíz de las cosas, porque no puede aparecer una iglesia en el siglo XIX que no tenga como raíz más cercana lo que fue la Reforma Protestante. ¿Por qué digo esto? Porque hay principios que son comunes a todas las iglesias que nacen en Estados Unidos y que después se van diseminando por el mundo. Por ejemplo, estos principios tienen que ver, en primer lugar, con el principio de la justificación por la fe. En segundo lugar, con el principio de la santificación por la fe. En tercer lugar, el desarrollo del concepto de la perfección cristiana. En cuarto lugar, la acción del Espíritu Santo, lo que se llama en teología pneumatología. En quinto lugar, un concepto escatológico, soteriológico, digamos, a nivel de ciencia de salvación, de lo que es la vida humana. Y otro punto interesante es la misión de la iglesia. O sea, hay entre 6, 7 o hasta 10 puntos, según querramos considerar, que de alguna manera van a estar en todas las denominaciones. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué ocurre que son distintas? No sé si vos alguna vez te has hecho esta pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y seguro, todo el mundo. Es la pregunta común, en realidad, sobre todo de la gente que no suele congregar, ¿no? Y muchas veces claro, no congregan por esto, porque hay una cierta confusión al decir, pero ¿por qué hay tanto grupo? Y lo peor de todo, que entre todos los grupos, o la mayoría de los grupos, se contradicen los unos de los otros a pesar que tienen un mismo texto de fe. La gran pregunta. Claro, bueno, esto, digamos, no es fácil de responder. Si uno, por ejemplo, si una persona se presenta muy dogmática y muy apegada a las tradiciones de su iglesia, de su congregación, de su cuerpo religioso, va a tener problemas en responder esto. ¿Por qué? Porque la gente después, cuando la respuesta no es, digamos, satisfactoria, porque le falta contenido a la respuesta, le falta raíz, le falta base, piensa que la religión termina siendo como la política, ¿no? Justamente cuando hablamos de política, estamos hablando de el hombre actuando en sociedad, ¿no? Para mejorarla. Pero después hablas de partidos políticos. Si vos decís partido político, es un fragmento del todo, una parte del todo. Está partido. O sea, la política está partida en sectores. Cada sector piensa una cosa.
similar, parecida, totalmente contraria, democrática, no democrática, inclusiva, no inclusiva, pacifista, militarizada. Bueno, de ahí tenés todo lo que es el concepto de política. Ahora, con respecto a la fe, se generó gran problema. El gran problema histórico está dado, y con eso se llega al siglo XIX también, en que cuando nace el cristianismo, hay dos posturas. La primera postura plantea que el cristianismo era uno. Bueno, Jesucristo dejó los apóstoles y ellos iniciaron la misión de la iglesia, entendiendo el concepto de que yendo por el mundo se predique el evangelio y luego vendrá el fin. Bueno, ya no nos podemos quedar en eso. Después de más de un año que estamos estudiando acá, no podemos quedarnos solo con esa teoría. Entonces, ¿a qué apuntamos? Bien, cuando nace el cristianismo, no hay un solo cristianismo. Hay un montón de cristianismos. ¿A qué me refiero con esto? Hay una palabra verdadera, en el sentido de decir una transmisión originaria de la fe cristiana, pero hay un montón de interpretaciones. Cuando digo muchas interpretaciones, me refiero a que hay muchos, entre comillas, cristianismos. Entonces estaban los cristianos que pensaban que Cristo era solo un hombre al cual Dios le había dado autoridad para realizar su tarea, decir lo que dijo, hacer lo que hizo y prometer volver. Luego estaban los otros, muy al extremo, que planteaban, no, era como un ángel, era un ser espiritual, no fue un hombre, si hubiera sido un hombre se hubiera contaminado, por lo cual, y ahí daban su teoría. Luego estuvieron los otros, que con el paso del tiempo fueron entendiendo, a la luz del cristianismo, digamos, porque es la base cristiana, que Jesucristo encarnaba tanto lo que era de Dios como lo que era de hombre. Pero en esos extremos, y hasta llegar al centro, había infinidad de cultos. Cultos donde se tomaba literalmente, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, quítatela. Había sectas cristianas de todo tipo, que tomaban totalmente literal, que tomaban totalmente espiritual, digamos, sectas en las cuales había mucho gnosticismo, ¿no? O sea, yo no puedo conocer plenamente a Dios, pero me meto, digamos, en un conocimiento que vaya uno a saber dónde me va a llevar, ¿no? Un conocimiento muy espiritual, pero no apegado a la tradición netamente cristiana. Bueno, no había un solo cristianismo, había muchos cristianismos. En este sentido, el hecho de que hubiera muchos cristianismos generó también que se cerrara no solo el canon de libros que se tienen en la Biblia, sino también que se cerrara dogmáticamente. A partir del concilio de Nicea, todo el que no pensaba como los concilios planteaban era anatema, o sea, estaba por fuera del cuerpo de la iglesia. Eso se mantuvo así, hasta que en el siglo XI, 1054 puntualmente, después de Cristo, las iglesias de Oriente, del este de Europa, se separan y forman la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa rusa, luego va a ser griega, eslava, bielorrusa, bueno, esas iglesias buscan la pureza, o sea, buscan como volver a lo originario, y no consideran entonces ciertos concilios o determinaciones teológicas posteriores al siglo XI, y toman en cuenta 7 concilios ecuménicos, universales, o sea, 7 concilios, 7 reuniones de obispos en total, donde se definió la fe cristiana, sobre todo al principio, y listo, no toman más. Bien, estamos hablando ahí del este de Europa. Ahora, 5 siglos después viene la división occidental, con la Reforma Protestante, que va a tener otra vertiente, porque la Reforma Protestante a lo que apunta no es solo a la cuestión teológica, sino que es también a la cuestión práctica, porque los alemanes, encabezados por Martín Lutero, cuestionaban no solo ciertos principios teológicos católicos, sino también el accionar de la Iglesia Católica en ciertos puntos. Por ejemplo, en lo que era el pago de indulgencias, el tener tierras
usurpadas para ellos, ¿no? Según lo consideraban, que trabajaban para obtener riquezas, digamos, para Roma y no para Alemania. Bueno, situaciones que tenían que ver con la moral de la Iglesia, la moral de quienes dirigían la Iglesia, que esto del catolicismo no lo negó ni lo niega. Uno cuando lee un libro de historia católico, un libro de teología católico, o cuando escucha de alguna manera homilías y lee encíclicas y reflexiones de papas o de cardenales o de teólogos católicos, uno lee a Hans King, gran eminencia católica, y él nunca dijo, no, la Iglesia siempre fue inmaculada. Al contrario, ¿no? Benedicto XVI, el papa anterior, lo planteaba, la Iglesia es santa y pecadora. Las mismas palabras que Martín Lutero usaba siempre en sus sermones, en latín, simul justus et peccator, santo y pecador al mismo tiempo. O sea, en realidad ahí vemos que hay una conexión. Lo que pasa es que situaciones políticas, económicas, cosas que en toda digamos, las charlas que dimos sobre historia del cristianismo aparecieron, que no vamos a trabajar más en eso ahora para no generar más por ahí densidad, ¿no?, en el tema, pero situaciones políticas y económicas que se mezclaron a la par de lo religioso. Cuando se inicia la Reforma Protestante, algunas décadas después, un par de décadas después, se inicia la Contrarreforma llamada de Trento, porque Trento era la ciudad donde se inició este concilio que duró casi 20 años con intermitencia, donde la Iglesia Católica, cuando uno lee las reflexiones que hicieron sobre lo que es la justificación por la fe y la santificación por la fe, o la cuestión del alma, la cuestión del perdón de los pecados y demás, uno ve que es muy similar a las definiciones protestantes, muy similar a lo que después Martín Lutero, Calvino plantearon, siendo que entre Martín Lutero, Calvino y otros reformadores después hubo más problemas porque no se entendían bien algunas cosas. Bueno, pero son cosas que pasan en la historia, porque el ser humano es así, ¿no? Nunca se siente cómodo por ahí plenamente en un lugar y va viendo la posibilidad de reorganizar su vida. Bueno, ¿a qué apuntamos con esto? Que cuando después los puritanos ingleses, cansados de la iglesia anglicana en Inglaterra, porque la veían muy ornamental, muy fría, vacía, porque era la iglesia nacional y consideraban que era una iglesia que estaba alejándose de los principios cristianos bíblicos, se van para otro lugar y llegan con el Mayflower, 1620, llegan a las costas este de Estados Unidos, de lo que iba a ser luego Estados Unidos, en ese momento América del Norte y punto. Bueno, se forman las colonias, las primeras 13 colonias, y ahí los puritanos, los cuáqueros, otra secta, digamos, religiosa cristiana, heredera de los anglicanos, comienzan a hacer su vida, y una vida que lo llevó al progreso económico, porque el progreso económico estaba alienado o unido también al progreso espiritual. Si en lo poco es fiel, en lo mucho lo será, viceversa. Entonces, de alguna manera, el principio capitalista de organización de los Estados Unidos tiene su fundamento en la Biblia. Ellos consideraban que la Biblia los estaba llevando a una situación en la cual tenían que ser plenamente austeros, plenamente dedicados a la fe cristiana, que tendrían su recompensa en el cielo, pero que tenían que lograr que eso a lo cual estaban llegando sea un nuevo paraíso. Entonces, bueno, la construcción del reino, ¿no? Si soy fiel, eso se demuestra. Y bueno, tenemos el ejemplo de lo que llegó a ser Estados Unidos, con críticas, sin críticas, haya gente a favor, gente en contra. Estados Unidos fue realmente la tierra de oportunidades y la tierra de libertad religiosa. Y ahí en más Estados Unidos arrancó su historia. Bueno, en esa historia que arrancó Estados Unidos es donde después, por esa libertad religiosa, por esa capacidad de apertura que tuvo el Estado, después de la Revolución de Independencia en 1776, esas colonias, bueno, explotaron, digamos, a nivel religioso. Bautistas, metodistas, bueno, los puritanos, cuáqueros, y luego van a aparecer otros grupos religiosos que van a ir influyendo en la vida. Hablamos de los bautistas que observan el día domingo, bautistas sabatistas, bautistas que observan el día sábado como día de reposo. Luego se van a dar distintos grupos que van a aparecer a partir sobre todo de 1840.
¿sí? Hablamos ahí de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como la Iglesia Mormona o Mormones. Hablamos también de la formación del adventismo, los adventistas del séptimo día. Hablamos antes de los adventistas, de los milleritas, seguidores de Guillermo Miller, que planteaba el fin de los tiempos hacia el 22 de octubre de 1844. Hablamos posteriormente como una rama de los adventistas de los testigos de Jehová, y hablamos también de los diversos grupos pentecostales, congregacionalistas, presbiterianos, que se van a ir ubicando, digamos, en distintos sectores de Estados Unidos y van a ir haciendo su misión. Tienen una visión y tienen una misión, digamos, propuesta y autopropuesta para llevar adelante el mensaje de lo que ellos consideraban el evangelio verdadero. Bueno, ¿se va entendiendo acá el tema, David? Sí, importante el poder conocer este tema sobre cómo es que se va organizando de a poco, ¿no? Sí. Ya lo mencionábamos al principio, cómo es que llegan de Europa, y esto que después se llama Estados Unidos. Bueno, que durante los diferentes programas ya se estuvo repitiendo esto de que salen un montón, ¿no?, de grupos cristianos, vamos a decir, y que luego vienen acá, al sur, y bueno, se dispersan por el mundo en realidad, ¿no? Y un poquito el tema de los cuáqueros eran los puritanos, ¿verdad? Claro, cuáqueros, puritanos, sí, había diferencia, digamos, entre ellos. Cuáqueros viene de quaker, que en inglés tiene que ver con el temblar, porque ellos eran los temblorosos ante la santidad divina. Y de ahí, bueno, cuando tomás cuando compras los productos quaker, viste que tenés la avena quaker. Tenés ahí la imagen de un cuáquero. La avena quaker, ¿no? Claro. Pues claro, sí. Sí, los puritanos en realidad vienen, digamos, de Inglaterra, y tienen este origen que alguno podría denominar más cerrado dentro de la teología protestante, una concepción calvinista, ¿no?, de la vida. Y los cuáqueros fueron de alguna manera fundados de a poco posteriormente, ¿sí? Y en ese sentido se fundan en Inglaterra, pero luego llegan a Estados Unidos, ¿sí? Estos tembladores, como se les decía. Entonces, de ahí en más aparecen distintas variantes dentro de lo que es el puritanismo y los cuáqueros. El tema es la moral que ellos tenían, donde hablaban de ser virtuosos, básicamente administrando correctamente todo en la vida que ellos tenían, ¿sí? Y bueno, esto es muy importante para todo lo que vendrá después, porque van a influir muchísimo en la moral norteamericana, más allá que Estados Unidos tuvo muchos problemas para llegar a encontrar, digamos, una organización moral o ética política, ¿no? Pero bueno, en realidad es muy interesante esto porque así se generó el país. Cuando uno viene a América, la formación de la organización, digamos, política, económica, social americana, latinoamericana o hispanoamericana, está por la bajada de línea teológica de la Iglesia Católica, que también, digamos, permitió el progreso de América. A los españoles les fue dentro de todo muy bien, pero claro, la colonización también fue distinta. En América la colonización estuvo dada por el mestizaje. Si bien hubo una primera parte, digamos, de conquista plena, luego hubo un mestizaje que continúa hasta el día de hoy. Mestizaje no en el mal sentido, sino en el buen sentido de esa mezcla cultural, esa simbiosis cultural. En Estados Unidos ocurrió totalmente lo contrario. El inglés, digamos, el británico que llegó a las costas de lo que iba a ser Estados Unidos, inició todo un proceso de conquista que no admitió el mestizaje. ¿Se entiende? No admitió el mestizaje. Y directamente arrasó con todos los pueblos que había. Y esto fundamentado, digamos, en una situación de esta idea de sentir poderío, ¿no? Moral,
poderío cultural y terminaron, digamos, con todo lo que era la vida originaria, ¿no? O quisieron hacerlo. Entonces ahí es donde, bueno, fueron dando situaciones muy complicadas, porque en nombre también de la fe, bueno, se terminó bajando líneas sobre las personas que vivían ahí. Así que bueno, de alguna manera hay que tener en cuenta esto. Cuando llegamos al siglo XIX lo tenemos que considerar. El norteamericano, según algunos sociólogos, ¿no? Es como que tiene su propio Cristo, ¿no? Su propia interpretación de Cristo, y hay como un Cristo norteamericano. Y eso es lo que después, a partir de las distintas misiones que las iglesias propusieron, fueron llevando adelante. Y ahí es donde, bueno, hay que tener en cuenta que las denominaciones religiosas que vienen de los Estados Unidos conllevan con esa realidad. Cuando se organizan las primeras misiones de las iglesias protestantes norteamericanas, llevan el modelo norteamericano, por lo cual a donde van llevan la ropa norteamericana, la interpretación norteamericana, la cultura norteamericana, los himnos norteamericanos, y todo, aunque lleguen al fondo de una aldea en el Congo, van vestidos y hablan, y todos los que son evangelizados por ellos tienen que hacer también una conversión material, digamos, en cuanto a la ropa, en cuanto a muchas costumbres, para ser parte de esas iglesias. Entonces, ahí es donde hay que entender que bueno, todo fue pasando por distintos principios, digamos, fundamentales. Así que bueno, en este sentido, cuando hablamos de la relación del surgimiento de las denominaciones que hoy día se llaman evangélicas, aún en la Argentina, tenemos que tener en cuenta que su origen está dado hace mucho tiempo. Algunos lo remontan a los mismos orígenes del cristianismo, pero en su mayoría hay principios básicos que están establecidos en el siglo XIX. Otro principio muy importante tiene que ver con el fin de los tiempos. De ahí, por ejemplo, cuando nacen los mileritas, ellos van a tener una interpretación muy interesante acerca de el concepto del santuario celestial, del juicio investigador, de que en algún momento el juicio que estaba dándose pasaba a los vivos, y que una vez que los vivos existentes en ese momento, que alguna vez fueron incorporados a la iglesia, ya fueran juzgados y hubiesen sido reconocidos en el cielo, digamos, como parte de la iglesia, vendría el fin. Entonces, en el siglo XIX se inicia todo un estudio muy profundo de lo que son las profecías bíblicas. Quizás no al sentido como nosotros lo hemos estudiado en los capítulos de Apocalipsis, que nos llevó un par de meses, 3 meses, sino en un sentido mucho más historicista, y algunos grupos hasta futurista, ¿no? En el sentido dispensacionalista. Entonces, el fin estaba cerca, ya estaba el fin dado. Por ejemplo, algunos planteaban que el hecho de predicar solo en Estados Unidos, ¿no? Solo en Estados Unidos, a todas las personas que vivieran ahí, implicaba que vendría el fin. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos estaban representados todos los países del mundo. Todos los pueblos del mundo estaban en Estados Unidos. Ya había chinos, ya había japoneses, ya había africanos, había europeos, había americanos, con lo cual, bueno, al predicarles a ellos estamos predicando a todo el mundo conocido. Bueno, no consideraban que habría que ir hasta la última isla del Pacífico. Eso no, ellos lo tomaban por otro lado, y entonces algunos grupos se quedaron con esa idea de que, bueno, con predicar en Estados Unidos ya alcanzaba, ¿no? Ya una situación muy, como uno diría en cristiano, muy de mirar el ombligo y quedarse ahí. Pero bueno, hay un montón de interpretaciones. No todas las iglesias que planteaban el fin de los tiempos hicieron esto, sino que otras enviaron misioneros al mundo. Y no en el momento, no en el momento. Por ejemplo, la iglesia adventista, el primer misionero de apellido Andrews, lo hizo hacia finales del siglo XIX, si mal no recuerdo. Con lo cual,
el mensaje había empezado a darse en 1840 y sin embargo 50, 60 años después estaban enviando su primer misionero. Por este concepto, ¿no?, de que Estados Unidos era el centro y ahí alcanzaba con la predicación y con entender las cosas. Y profesor, así que, sí, perdón, decime. Y esto tiene que ver quizá también por el versículo que dice vayan, hagan discípulos, bueno, a todas las naciones, pero arrancando por casa, ¿no? Por Jerusalén, Samaria, etcétera, todo lo que dice el versículo al respecto, quizá está muy ligado a esto, digo yo. Claro, sí, es la interpretación esta, ¿viste? Como había que predicar, digamos. Primero la casa, dice, ¿no? Al tener en cuenta a las personas en cuanto grupos y cultos, entonces, bueno, si predicamos a todos los que están acá, ya está, listo, ya cumplimos. Pero, bueno, el tema escatológico fue muy importante, lo tienen todas las iglesias, más, menos, pero todas, por esta cosa del fin de los tiempos. Si vos vas a una iglesia adventista, de los testigos de Jehová, la iglesia mormona, pentecostal, las variantes pentecostales que hay, digamos, hoy día en la actualidad, entonces vas a ver que todas tienen este condimento apocalíptico, escatológico. Y es interesante porque tienen una gran variedad de interpretaciones y de alguna manera esto conlleva que todo esto sea predicado. Entonces a veces la gente recibe folletos, recibe información, le llegan por redes sociales o cuando se acerca a alguna congregación y dice, pero uno piensa una cosa, otro piensa otra. Bueno, esto es un poco lo ecléctico también del siglo XIX, ¿no? Que cada grupo se fue distinguiendo justamente por lo que diríamos desde el punto de vista católico, un carisma diferente. O sea, en la Iglesia Católica el concepto de carisma tiene que ver con aquello lo cual dentro de la vocación está llamado a hacer y de qué manera. Por eso vas a tener órdenes franciscanas, dominicas, mercedarios, salesianos. Eso implica a qué me dedico dentro de la iglesia, a la educación, al trabajo con las personas más carenciadas, a la salud. Bueno, es de carisma. En las iglesias protestantes y después en las evangélicas pasa lo mismo. Hay grupos que vos vas y el centro es la recepción del Espíritu Santo. Otros grupos vas y el centro es el estudio bíblico. Otros grupos son el espíritu apocalíptico. Otros grupos son la sanidad. Otros grupos son el progreso material. Bueno, y ahí vas a tener, digamos, una carta o como un menú, ¿no?, muy amplio, que bueno, hay de todo en eso, como siempre en la historia hubo, y en el primer y segundo siglo del cristianismo hubo, donde hay que, como dice el consejo, ¿no?, examinar todo y retener lo bueno. Y bueno, después uno elige, digamos, dónde ir o dónde no ir. Pero creo que pasa por este concepto de que hay que, siempre en todo grupo tiene que haber una moral, una ética, una conducta de vida, también por parte de los líderes, para que el mensaje sea dentro de todo organizado, sencillo, pero con fundamento, porque no se puede mantener en la ignorancia. Si una persona pregunta algo, tiene que tener una respuesta lo más abarcante posible, digamos, y con fundamento. No hay ningún problema que tal iglesia forje, digamos, su estructura sobre un concepto apocalíptico, escatológico de la vida. No hay ningún problema. Ahora, ¿por qué lo hace? Y bueno, si hay un fundamento, está bien. Ahora, si no hay un fundamento y solo lo hace por el hecho de querer sobresalir o querer diferenciarse, y ahí me parece que falta algo, digamos, de claridad. Pero bueno, son cosas que se fueron dando en la historia, así que la semana que viene vamos a iniciar nuestro estudio con el movimiento millerita, ¿sí? Organizado con Guillermo Miller en Estados Unidos, y vamos a empezar a ver cómo este granjero norteamericano, descendiente, digamos, de los farmers, que eran los granjeros que recibieron idénticas porciones de tierra para trabajar e iniciar lo que fue la grandeza de Estados Unidos.
Diferente fue en Argentina, ¿no? Donde en el proceso de colonial y luego en la formación del Estado Nacional, a fines del siglo XIX, el que más tierras podía, más agarraba, y no hubo, digamos, equilibrio en la repartición de las tierras, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera, esto es importante para tenerlo en cuenta y considerar las distintas formas de organización social, política, económica de lo que fueron los estados, y cómo eso también influyó en la religión. Estados Unidos planteó, digamos, en su constitución la libertad de culto, ¿no? Y es tema de debate cada vez que hay elecciones en Estados Unidos si el presidente o el candidato a presidente es una persona de fe o no. Recuerdo cuando Barack Obama estaba candidateándose por el Partido Demócrata y se cuestionó que era cristiano, hasta que no presentó un certificado de bautismo y un pastor salió a decir que él era mínimamente asiduo a una iglesia y estaba en duda su candidatura, ¿no? O sea, porque es así, hay una raíz que está presente en Estados Unidos en este sentido, no así en los países de corte católico, latinoamericano, ¿no? Pero en Estados Unidos y algunos otros países, bueno, hay países que son directamente teocracias, ¿no? Como Irán, por ejemplo, donde son directamente mandatos, digamos, avalados por el culto del lugar, en este caso el islamismo, pero en Estados Unidos es muy valedero eso, porque la gente necesita, parece ser, así como los ingleses todavía necesitan ver, o los españoles, un monarca, aunque no gobierne, pero que sea una figura de unidad de la sociedad, en Estados Unidos necesitan ver que la persona que está en el poder, sentado en el salón oval de la Casa Blanca, sea una persona de fe, mínimamente, o por lo menos que haya asistido a una iglesia, que no importa la denominación, pero que sea una persona que tenga esas raíces que formaron los Estados Unidos. Y bueno, es que es toda una tradición, ¿no? Porque así se formaron, o así se formó los Estados Unidos. Sí, sí. En todo esto, bueno, ya estaremos seguro más adelante hablando, ampliando, pero una de las cosas que pensaba es, bueno, no estamos para juzgar porque hay diferentes posturas o porque hay cuestiones que quizá nos parecen erradas. Bueno, todos tenemos un pensamiento, una forma de ver, pero como decíamos ya anteriormente, a estas alturas quizá ya deberíamos haber ampliado quizá un poquito más el conocimiento, el tema de la teología en las iglesias, todo esto ya debería seguir desarrollándose, ¿no? Lamentable que muchos grupos se plantaron en el tiempo y se quedaron con aquella doctrina que nació en la Edad Media o nació hace 200 años, en este caso de lo que estamos hablando, y no siguieron desarrollando el estudio, no siguieron tratando de conocer y ampliar y mejorar, porque esto es una cuestión que se va mejorando según se va aprendiendo, y se va aprendiendo según se va estudiando, y si nos quedamos con una doctrina que alguien pensó hace 200 años, pues ya es de cierto modo un atraso, sin ofender a nadie, ¿no? Porque la idea es eso, justamente conocer más para entender mejor, en este caso, las escrituras. Pero bueno, ya iremos desarrollándolo, ¿no? Sí, o también justamente también lo contrario, olvidar las raíces y bandearse, digamos, como se dice vulgarmente, irse por otro camino, olvidando los orígenes. O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Por un lado, saber de dónde vengo, y por otro lado, como decías vos, mejorar, perfeccionar, estudiar, sin olvidar lo otro y viendo el contexto en el cual vivo. Esto lo digo por la cuestión tanto de lo que siempre hablamos, ¿no? Sea de la música, de la vestimenta, lograr un equilibrio en todo eso, porque si no, no pareciera que somos fieles o que la gente sea fiel al origen del grupo y que haya cambiado totalmente su visión y su misión de lo que estaba incorporado en los orígenes. Entonces, la visión que tenía el fundador era esta, la misión que se había planteado era esta, y ahora es todo lo contrario, también es complejo. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? En este sentido, y tratar de encontrarle el sentido a la vida y pensar en la gente, ¿no? Porque los contextos cambiaron, así como decías vos, tenemos que mejorar, no ir para atrás. Así que, bueno, la semana que viene entonces trabajaríamos esto, ¿sí? Para ver por qué de alguna manera son distintas las visiones, que no hay ningún problema en esto. En realidad
un teólogo evangélico te va a decir, bueno, todos son iglesia de Cristo con distintas expresiones. Bueno, esto vamos a ver si están así, no están así, no estamos acá para bajar el pulgar ni nada, pero vamos a tratar de que la gente vaya sacando sus conclusiones y arrancamos entonces con el milerismo en Estados Unidos y todos los procesos de interpretación apocalíptica de la Escritura. Muy bien, profesor. Muy bien, siempre recordando a la gente que pueden enviar durante la semana sus preguntas, comentarios ahí a Facebook, a En Contacto de Aires, y su participación es muy importante, así enriquecemos y ampliamos todo esto para entender mejor las cosas. Profesor, ¿algo más para estar cerrando esta parte? No, eso, básicamente que bueno, nos preparemos para este estudio nuevo que empezamos y que es muy interesante para justamente pensar en la inclusión, en la igualdad, en el derecho de opinión de todos, de todas, y que bueno, que sea valedero para quienes nos escuchan, básicamente reafirme su fe, reafirme sus convicciones, sus ideas, y que bueno, sirva para que también otros conozcan otras posturas, ¿no?, de fe y de religión. Sí, profesor, aquí hay un comentario. Sí. Saludos a Ember Altamirano de Perú. Él comenta y dice, ¿a qué se debe que Estados Unidos ha perdido su identidad como pueblo cristiano, aunque mantiene solo el título? Mira, en realidad yo creo que tiene el título y todavía tiene la identidad. ¿Por qué digo esto? Y esto lo vamos a ir trabajando, sobre todo con algunos sociólogos. Hay uno muy interesante de apellido Bloom, donde él ha escrito un libro muy interesante que se llama La religión en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a trabajar esto. El tema, yo particularmente considero que Estados Unidos tiene una identidad. Esa identidad se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que el ejército norteamericano tiene tradiciones dogmáticas o tradiciones morales que no tienen otros ejércitos, por ejemplo, en lo que tiene que ver, como fue de avanzada en esto Estados Unidos, en la presencia de representantes religiosos de cada credo presente en Estados Unidos en los ejércitos, ¿sí? En la Fuerza Aérea, en infantería, en la naval. Estados Unidos tiene representantes, líderes religiosos, pastores, obispos, digamos la denominación que sea, presentes para cada uno de sus soldados. Y es más, cuando Estados Unidos interviene militarmente, sobre todo en Medio Oriente y otros lugares, ¿no?, alejados de él, siempre se habla de que Estados Unidos está realizando una cruzada contra los infieles. O sea, yo no estoy tan de acuerdo con esa postura, pero se plantea eso, por lo cual no es cáscara. Hay una identidad norteamericana que algunos consideran fundamentalista todavía. Hay iglesias en Estados Unidos que siguen creyendo que el trueno es la voz de Dios, literal, cuando uno se mete en los Estados Unidos profundo, como dice, la profundidad que hay en Estados Unidos, en esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Estados Unidos mantiene su identidad, por eso lo que comentaba, no puede gobernar Estados Unidos, y por mucho tiempo todavía no va a poder gobernar Estados Unidos quien no sea cristiano. Por eso sobre Barack Obama había un peso. Si él era musulmán o era cristiano, y hasta que no, porque el padre tenía una ascendencia africana, aparentemente musulmana, bueno, hasta que no se vio oficialmente el certificado de bautismo, no se creía que Obama era cristiano y por ende no iba a ganar, digamos, la elección contra Bush, que sí venía, digamos, con orígenes profundamente protestantes norteamericanos. Así que a mi entender, y esto lo vamos a ir viendo, igual está muy bien el comentario de quien nos ha mandado un mensaje y es totalmente respetable, por supuesto, porque cada visión es respetable. Mis fundamentos son que Estados Unidos todavía mantiene una identidad cristiana. Si bien hay más de 20 millones de latinos en Estados Unidos que tienen una alta proporción de católicos, y hay otras etnias en Estados Unidos, como los irlandeses, el pueblo irlandés que también pobló Estados Unidos, con mayoría católica. Sin embargo, Estados Unidos tiene esta identidad. El vicepresidente actual norteamericano es miembro de una iglesia congregacionalista y no se oculta en esto. Ha habido en las internas del Partido Republicano hace unos años, no recuerdo el apellido, pero este representante era de la Iglesia de Jesucristo, era mormón,
sigue siendo porque está vivo. O sea, en realidad todos los candidatos en algún momento han asistido a las iglesias y tienen su filiación en las iglesias. Hasta Trump tuvo que demostrar que él asistía a una iglesia. Tuvo que demostrarlo y presentar papeles y tiene que manifestar conocimiento de lo que es el cristianismo. Que uno vea las películas es una cosa, donde Hollywood no está manejado justamente, digamos, ideológicamente por sectores protestantes, ¿no? Es otra variante Hollywood, pero las películas es todo lo contrario a la realidad, generalmente. Por dar un caso, ¿no? Entonces Estados Unidos no es eso. Estados Unidos es, digamos, todavía un reservorio para millones de norteamericanos, un reservorio moral, y eso está dado en un montón de legislaciones y actitudes que ellos plantean en la vida política cotidiana. Pero bueno, gracias por el mensaje y esto lo vamos a seguir discutiendo, por supuesto. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Finalmente cerramos esta parte. Esta fue la introducción respecto a las iglesias en el siglo XIX, tema que recién arrancamos y que vamos a continuar hasta fin de año, calculo yo, ya que nos falta nada también. Bueno, profesor, nos estamos reencontrando el sábado próximo. Finalmente, ¿algo para terminar? No, esto solo, David, así que los esperamos el sábado próximo, así retomamos nuestro estudio. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana aquí, pues, a través de la radio, ¿no? Sí, bueno, un abrazo, David. Bueno, de igual manera, saludos a la familia. Nos reencontramos entonces. Gracias. Ahí estaba el profesor Martín Aizikovic con nosotros, como cada sábado, compartiendo este tema que ahora recién estamos arrancando y que se titula, lo hemos denominado así de sencillo, las iglesias en el siglo XIX. Y es lo que vamos a seguir tratando durante todavía largo tiempo, largo tiempo podemos decir, o hasta fin de año, falta un par de meses nada más. Bueno, durante estos programas que nos restan para terminar el año, vamos a estar tratando esto y mucho más, porque esto es nada más el inicio.